Hola, buen día. Mi nombre es Paulina Zamudio y estoy en este webinar para hablar sobre un tema que puede ser de interés para ti. Es acerca de cómo iniciar tu búsqueda de empleo y, bueno, trataré de que sea por medio de estrategias que pueden aplicar para cualquier grado, ya sean recién egresados, personas que ya tienen más experiencia profesional o incluso posiciones, puestos seniors. Entonces, bueno, primero me gustaría presentarme contigo. Mi nombre es Paulina Zamudio. Soy líder de atracción de talento en AET, Buyout Helping Solutions, y pues bueno, tengo 8 años de experiencia en el área de reclutamiento y selección. Entonces, toda esta presentación está hecha con toda la experiencia que hemos tenido a lo largo de este tiempo y consejos que consideramos útiles, como parte de participar y ser parte del equipo de atracción de talento. Lo primero es cómo arrancar esta búsqueda, y antes de llegar a una parte de tener o estar aplicando a posiciones, lo que yo te recomiendo es que empecemos con lo más básico y elemental que te va a ser muy útil para definir qué es lo que estás buscando, que es hacer una autoevaluación. La parte de la autoevaluación yo la divido en 3 puntos que son importantes, que es fortalezas, habilidades y objetivos. En el primer punto, acerca de fortalezas, es importante que tú hagas esta autoevaluación para que determines cuáles son aquellos conocimientos técnicos en los que tu perfil es más fuerte. Es importante que aquí nos concentremos desde cuál es tu formación académica, qué conocimientos de toda tu carrera son los más importantes o en los que tú te consideras más fuerte o incluso que ya te has desarrollado profesionalmente. También es válido, por ejemplo, sobre todo en perfiles de recién egresados, poner datos sobresalientes, a lo mejor dónde hiciste tus prácticas, qué experiencia adquiriste en este tiempo o alguna nota sobresaliente que tuviste durante tu carrera siendo estudiante. Todo esto es válido para que tú vayas ubicando dentro de todos los campos de tu carrera y tu profesión en cuáles tienes mayor conocimiento y en cuáles podrías desenvolverte de mejor manera. También es importante y forma parte de esta parte de fortalezas, pues conocer tus valores que te forman como persona y que también a la hora de buscar una empresa es importante que tú compagines con estos mismos valores. Entonces, todo aquello que sea conocimientos técnicos, valores, va a formar parte de las fortalezas que te definen como candidato. El segundo punto es acerca de las habilidades. Aquí puede que consideres que es exactamente lo mismo que lo que acabamos de mencionar, pero aquí me centro más en lo que son habilidades blandas o soft skills que nosotros conocemos como competencias. Entonces, aquí es importante que de igual manera hagas una autoevaluación de cuáles son las que te definen y en cuáles tienes este mayor grado de desarrollo. Es importante que a la hora de colocarlas en tu CV no pongas muchas para que solamente estés poniendo aquellas que realmente sí te definen. Si no tienes idea o en este punto no sabes qué cuestiones son competencias, cuáles sí, cuáles no, te recomiendo que busques en internet. Es muy fácil descargar un diccionario de competencias y ahí van a venir como prácticamente todas o las más comunes dentro del mundo laboral, y que sobre de esas pues puedas tú determinar cuáles son las que tienes. Si llega a este punto de tu autoevaluación y tienes dudas sobre cuáles te definen, lo que yo te recomiendo es que puedas, aplicar una prueba psicométrica que también la puedes encontrar fácilmente en internet, y esta prueba psicométrica basada en competencias te va a arrojar cuáles son justo las competencias que tienes más desarrolladas, cuáles están en desarrollo y cuáles te hace falta todavía aún más desarrollar. Adicional a tener esta respuesta por parte o este reporte de tu psicometría aplicada, también lo que puedes hacer, muchas veces nos sirve el preguntarle a las personas más cercanas que te rodean cuáles habilidades creen que te caracterizan, ¿no? Entonces probablemente ahí surgen ejemplos como: oye, eres muy bueno exponiendo, quiere decir que tienes buena comunicación, o eres muy bueno en la parte de los números, pues tienes buena habilidad numérica. Entonces esa parte te puede complementar el hacer un estudio de psicometría y también el poder apoyarte. Ya cuando estás en una etapa avanzada vas conociendo cada vez un poquito más tu perfil, entonces ya es mucho más fácil que puedas poner qué habilidades blandas son las que te representan. Y de nuevo, lo único que te recomiendo es que no pongas muchas, porque lo más
común que sucede ya en una etapa de entrevistas es que el equipo de recursos humanos pues justo te pregunte sobre esas habilidades. Por ejemplo, dice aquí en tu CV que eres muy bueno en liderazgo. Platícame de una ocasión donde ejerciste liderazgo. Entonces, si no eres un líder, si no tienes esa competencia, probablemente esa pregunta te ponga en jaque durante la entrevista. Entonces, sí te recomiendo que pongas de verdad habilidades, soft skills que te definen y que tengas ya también en la mente algunas situaciones donde las has ejercido, porque es muy probable que te lo pregunten en esta etapa de la entrevista. Y por último, la parte de objetivos. Esta es, yo creo que también una de las más importantes, porque te va a comenzar a ayudar a filtrar qué es lo que estás buscando, qué podrías negociar y qué definitivamente no puedes negociar, o para ti no podría ser viable el que pues sacrificaras esa parte para tener un trabajo. Por ejemplo, puedes ir teniendo en cuenta qué sectores industriales son con los que tienes mayor afinidad o en cuáles te gustaría. También desde la parte de la ubicación es importante que setes qué ubicación es la que estás dispuesto a recorrer. Puede ser desde hasta qué municipios o hasta qué kilómetros, si así lo determinas, puedes llegar a acceder a trasladarte, porque muchas veces también contactamos a candidatos que se postulan para las posiciones, pero que ya cuando les platicamos dónde queda la ubicación de la empresa, pues nos declinan. Entonces es muy importante que tú sepas qué ubicación, si estás buscando un trabajo que sea híbrido, que sea 100% presencial o que sea 100% remoto. También hay muchos candidatos que ya muestran como un no negociable la parte de tener un trabajo que es 100% remoto. Entonces, que tú vayas determinando cuáles son tus negociables, cuáles no son tus negociables y hacia dónde quieres dirigir tu carrera profesional. Sobre todo ya cuando tienes, por ejemplo, una carrera ya recorrida, sabes muy bien qué estás buscando, ¿no? A lo mejor ya no quieres una posición de analista que ya llevas desempeñando por mucho tiempo y lo que estás buscando ahorita es una coordinación. Entonces, si ya tienes eso claro, pues definitivamente te va a ser mucho más fácil tu búsqueda, porque ya vas a saber filtrar y solamente postularte a posiciones que estén cumpliendo con esos requisitos de hacia dónde quieres llevar tu carrera profesional. Una vez que tengas esto, creo que es lo más elemental para determinar en qué eres bueno, qué sabes hacer, qué te define como persona y hacia dónde quieres ir. Ahora sí podemos comenzar con la parte de cómo aplicar y cómo encontrar esas vacantes, ¿no? ¿Cómo iniciar tu búsqueda? Lo primero que te recomiendo es que obviamente tengas un perfil en diferentes plataformas de empleo. Es la manera más fácil de poder encontrar estas ofertas de trabajo que estás buscando. Entonces, lo que yo te recomiendo de primera instancia es que utilices múltiples plataformas, que no nos limitemos a tener solamente, por ejemplo, OCC o solamente LinkedIn, sino que si estás en una búsqueda activa, estás desempleado, pues agotes todas las posibilidades, estés en todas las plataformas, porque obviamente eso va a aumentar las posibilidades nuevamente de que puedas encontrar una oferta, porque también sucede mucho que hay una oferta que está publicada, por ejemplo, en Indeed, pero no está en OCC. Entonces hay ofertas que solamente se publican en ciertas plataformas y pues el que tú tengas tu perfil y estés registrado en diferentes te va a aumentar esa posibilidad de que llegues a esa oferta que te interesa, ¿no? Entonces este es el primer punto. También algo que te recomiendo es que actualices, de manera frecuente tu perfil. Eso lo único que hace es que aumente la visibilidad de tu perfil a los reclutadores. Si no lo sabes, en muchas plataformas o en algunas, por ejemplo OCC, cuando nosotros estamos buscando un perfil, ponemos ciertos filtros y le damos clic en hacer búsqueda, nos aparecen los perfiles por el orden de actualización de lo más reciente a lo más antiguo. Entonces nos aparece que cierto candidato con este nombre acaba de actualizar su perfil hace un día, hace una semana, hace un mes, y esos son los que primero aparecen en el orden de la búsqueda y se van quedando rezagados los perfiles que tienen 6 meses o más de un año sin actualizar su perfil. También puede ser que los contactemos cuando estamos buscando algo muy específico, pero obviamente
contactamos también los primeros que nos aparecen. Si nos está apareciendo un buen perfil que cumple con todo lo que estamos buscando y adicional pues fue de los primeros que nos apareció, pues obviamente vamos a aumentar la probabilidad de que te contactemos a ti versus al perfil que tiene más de un año o que simplemente no aparece en ninguna plataforma de empleo, que también suele suceder. Entonces estas son como algunas recomendaciones que te puedo hacer. Y también la parte de configurar alertas de empleo. Por ejemplo, LinkedIn tiene un espacio, ¿no? Donde de acuerdo a tu perfil aparece de entrada una opción donde tú puedes poner que estás open to work, que quiere decir que aumentas visibilidad porque los reclutadores van a ver que estás abierto, estás a lo mejor en búsqueda activa o estás desempleado, y eso hace que también aumente como el foco a tu perfil. Y también hay una opción donde puedes dar configurar alertas de empleo. Entonces cada vez que se publiquen en esta plataforma vacantes con tu perfil, te va a llegar una notificación. Entonces todos estos tips pueden ser útiles en lo que respecta a plataformas de empleo y es algo que te recomiendo mucho. La segunda parte es fortalecer tu red de contactos. Muchas veces pasa que los candidatos solamente se limitan a estar en plataformas de empleo, y si bien es muy importante, considero que es el punto número 1, también hay otras maneras de que puedas tener esa visibilidad, y la segunda manera que yo considero es a través de tu red de contactos. Por ejemplo, puedes comenzar a asistir a conferencias, eventos, ferias de empleo, y eso lo que hace pues se conoce como networking, pero va aumentando la posibilidad de que en algún curso, en alguna feria de empleo, tú intercambies contactos con alguien puede ser desde el equipo de recursos humanos o a lo mejor también perfiles con la misma profesión que tú y que están buscando o que te van a buscar después en cuanto tengan alguna vacante con tu perfil. Entonces esta parte es importante, no la dejes de lado. Sabemos que hoy también gracias a la tecnología casi todo se puede hacer virtualmente. El networking virtual se hace muchas veces también a través de LinkedIn, pero sí te recomiendo que fortalezcas y que agotes tus opciones, sobre todo si estás pues desempleado, ¿no? Y sabemos que esa parte se vuelve cada vez más importante. Cada día que pasa es un día que tú consideras que estás perdiendo, entonces que agotes todas estas opciones y pues bueno, aumenta posibilidades. También otro punto que te recomiendo es que identifiques agencias de reclutamiento que están en tu ciudad y que puedas enviarle tu CV a todos estos analistas o personal del equipo de atracción de talento. Esto lo puedes hacer buscando desde empresas, que puedas tú buscar cuáles son las agencias de reclutamiento de tu ciudad, y que adicional a eso ya después busques a personas que trabajan a través de LinkedIn. Te aparece una opción de buscar la empresa y después personas que trabajan ahí, y ahí puedes hacer conexión. Después, una vez que hagas conexión, pues puedes mandarles un mensaje donde pues de manera muy concreta también tú puedas vender tu perfil, que es lo que estás buscando, y compartir tu CV. Entonces eso aumenta posibilidades porque normalmente las agencias de reclutamiento pues van guardando carteras acerca de los perfiles, guardan tu información, probablemente te pidan cuál es tu expectativa salarial, y en cuanto tengan una vacante con tu perfil, tenemos más posibilidades de que te contacten y estés como dentro de los perfiles que ellos ya tienen, ¿no? Entonces este es otro punto que te recomiendo. Y también para perfiles recién egresados, algo que recomiendo es que revises de manera constante la bolsa de empleo de tu universidad y que pues establezcas una buena relación con todo el equipo de vinculación que hay prácticamente en todas las universidades, y justo hacen esa parte, ¿no?, de conectar a los perfiles recién egresados con las empresas o incluso también con consultorías dedicadas a reclutamiento. Entonces esta puede ser otra opción adicional a estar en plataformas de empleo y a ir creciendo tu red de contactos. Ahora, lo último, el tercer punto de cómo iniciar esta búsqueda, yo te sugiero que mejores tu perfil. Aquí puede ser que mientras estás esperando a tener esta oportunidad laboral, pues no te quedes con los brazos cruzados o no solamente apliques y listo, esperes a que llegue esa oportunidad, sino que puedes aprovechar ese tiempo que estás inactivo de manera laboral para que puedas tomar cursos, y esos cursos pues te van a ayudar a mejorar habilidades que pueden ser desde habilidades técnicas o también desde habilidades blandas que tú consideras que necesitas desarrollar, y que en general continúes desarrollando también habilidades que pueden ser no técnicas, pero por ejemplo aquí te recomiendo que comiences a desarrollar el nivel de idioma. Si tienes un nivel de idioma inglés, sabemos que hoy básicamente es un requisito para la gran mayoría de las empresas y sobre todo aquellas que son globales. Entonces te recomiendo ampliamente que si
ya consideras que tienes oportunidades de mejora en esta parte, pues que bueno, puedas aprovechar ese tiempo para tomar algún curso y no dejarlo hasta que mejore tu nivel. Y por último, lo que puedes hacer para aumentar visibilidad en tu perfil de LinkedIn es que estos reconocimientos, estos diplomas que obtengas de los cursos o de los talleres que tomas, pues también los puedas publicar en esta plataforma. Esto es muy válido para que pues aparezcas, ¿no?, en el feed de las personas de tus contactos y que de alguna manera estés generando visibilidad que sea independientemente de las postulaciones a las que estás aplicando. Entonces, estos son como algunos puntos que te recomiendo para que estés dando inicio a esta búsqueda y puedas comenzar a tener visibilidad en tu perfil. Ahora, te quiero compartir algunos tips para aplicar a vacantes que considero que son muy importantes. Algunos parecen lógicos, pero luego los perdemos de vista. El punto número 1 es que leas con atención la vacante a la que estás aplicando y que también apliques aquellas donde cumples con la mayoría de los requisitos. Esto es importante y lo decía, parece lógico. Sin embargo, muchas veces nos pasa que aplican a vacantes y ya cuando los contactamos, pues omitieron o no leyeron bien acerca del salario, de cuestiones que justamente son no negociables para ese candidato y pues bueno, ya nos terminan declinando el proceso. Entonces, creo que para ahorrar tiempo tanto como candidato, como empresa, es importante que solo apliques aquellas que sí consideras, una, que están cumpliendo con tu perfil y otra, que las condiciones de trabajo te favorecen dentro de lo que tú estás buscando. Entonces, eso es algo muy importante y que, como mencioné, ayuda a optimizar tiempos por parte de los dos interesados, que en este caso son los aplicantes y también las empresas o incluso las agencias de reclutamiento. El segundo punto es que prestes atención a vacantes nuevas. Aquí lo que quiero, probablemente si no lo sepas, es decirte que cuando la vacante está nueva, es decir, que te aparece que se publicó hace 2 días, hace 3, la vacante tiene mayor oportunidad de que te consideren porque realmente quiere decir que están empezando con el proceso. Entonces ahí tenemos mayor oportunidad y muchas veces nos ha tocado que hay candidatos que aplican a vacantes que ya tienen 3 semanas, 4 semanas que se publicaron y probablemente no las han cerrado, pero ya tienen a alguien en la etapa final. Entonces, que le des foco. Puedes postularte de igual manera a las que ya llevan más tiempo, pero que sí le des foco a las vacantes nuevas, porque ahí es donde tenemos mayores oportunidades de que tu perfil sea visto por los reclutadores o por el equipo de atracción de talento. El tercer punto es que enfoques tu CV a la vacante. Aquí es importante que puedas ir trabajando sobre tu CV. Puedes hacer varias versiones dependiendo de la vacante a la que estés aplicando. Tampoco significa que tienes que hacer un CV por vacante, pero aquí a lo que nos referimos es que sí puede dar mayor visibilidad y tienes mayores posibilidades de aplicar si, por ejemplo, la vacante a la que estás aplicando le están dando importancia a que los candidatos vengan con ya tener un background en la parte del sector de alimentos y probablemente tú lo tienes, pero en tu CV no aparece de manera tan explícita. Entonces, lo que aquí te recomiendo es que lo pongas al inicio, que sea muy visible, que cuentas con tantos años de experiencia en el sector de alimentos, haces una modificación mínima y con eso aumentas posibilidades de que te vean. Entonces, tampoco se trata de mentir. Esto es muy importante. Si no tienes, por ejemplo, en este caso, experiencia en el sector de alimentos y es algo que le va a dar mayor foco esta empresa que está contratando, pero no lo tienes, no lo pongas, ¿no? Entonces, solamente se trata de adecuar en cuestiones pequeñas todas esas cosas que tienes y que muchas veces también lo que nos pasa es que los candidatos no se saben vender. Son candidatos muy buenos, que tienen muy buenos conocimientos técnicos, que es prácticamente lo que estamos buscando, pero su CV puede que vengan con muy poquitas anotaciones, no se saben vender, no tienen un buen perfil al inicio de poner un resumen de su trayectoria profesional. Entonces, todas estas cuestiones nos ayudan mucho y por eso te recomiendo que, si consideras necesario, sí puedas personalizar un poco más tu CV a la vacante que estás aplicando.
El cuarto punto es que lleves un seguimiento de las vacantes a las que aplicaste, sobre todo cuando estamos en una búsqueda activa de empleo. Sucede que comenzamos a aplicar a muchas. Entonces, algo que te recomiendo es que si lleves un tracking en una lista, en un Excel muy fácil de todas las empresas a las que has estado aplicando, para que cuando te llamen los reclutadores, tú tengas en cuenta que sí aplicaste esa posición. Muchas veces nos pasa que les marcamos y en sus respuestas muestran como cierto desinterés al decir, no recuerdo haber aplicado o algo por el estilo. No está mal, pero sí muestras desde esa primera interacción con el equipo de reclutamiento que estás teniendo poco interés, que aplicaste a muchas y ya no te acuerdas ni a cuál aplicaste. Entonces sí es una buena manera de que el equipo sea desde primera instancia que ubica perfecto para qué posición, que le prestaste detalle a la vacante, a la empresa, o que incluso ya hayas investigado acerca de la empresa. Creo que son cosas muy valiosas y que en automático decimos sí tiene interés en la posición, ¿no? No aplico por aplicar, porque también sucede que muchas personas comienzan a aplicar a todo lo que ven sin ser su perfil o sin ser incluso vacantes que realmente les interesan. Entonces, este es un punto que también te recomiendo. Y por último, suena obvio, suena muy lógico, pero sí te recomiendo que estés pendiente de tu correo, llamadas y mensajes, porque muchas veces también pasa que los reclutadores intentan contactarte y no tienen éxito. Entonces, aquí es importante que sí estés pendiente, que lo revises de manera frecuente, sobre todo el correo, que puedas también ver el spam seguido, para que pues te puedas asegurar de que no te han contactado, porque muchas veces sí los contactamos, puede ser por correo, puede ser por mensaje. Ya no únicamente utilizamos las llamadas, porque sabemos que ya muchas personas no contestan a números desconocidos, pero sí te recomiendo que estés atento, porque muchas veces esto es lo que sucede, ¿no? Que no nos contestan y en automático está corriendo el tiempo para cubrir esa posición. Entonces no podemos esperar a esos candidatos, aunque sean muy buenos, y pues lo que puede suceder, que sea muy probable, es que vayamos a contactar y seas incluso seleccionado a alguien que nos respondió más rápido de lo que lo hiciste tú. Entonces, por eso sí te recomiendo que estés pendiente, o que incluso puedas poner en tu CV cuál es el medio de contacto que prefieres. Esto ayuda mucho para que nosotros, al leerlo, podamos saber que tú no contestas llamadas, por ejemplo, de números desconocidos, y que prefieres que te contactemos por correo o incluso por WhatsApp. Entonces, esto es algunos tips que te pueden ayudar mucho, tanto a la visibilidad, a que puedas y tengas posibilidades de quedar seleccionado, como también a pues tener este contacto inicial con los reclutadores, ¿no? Ahora, algo de lo que te quiero hablar es acerca de la importancia del uso de las keywords en tu CV. Las keywords, como tal, como su traducción literal lo dice, son palabras clave que puedes poner en tu CV, y que esto va a aumentar las posibilidades de que los reclutadores te vean y te consideren, porque muchas veces lo que hacemos es buscar en el CV justo esas palabras clave. Entonces, por si no lo sabías, pues bueno, por ejemplo, una importancia de usar estas palabras claves es que vamos a optimizar pasar el filtro de un ATS. Un ATS es un software que utilizamos en reclutamiento que nos ayuda a automatizar los procesos el proceso de reclutamiento, y que también muchas veces ayuda a filtrar los CVs de los que consideramos más afines a de los que consideran menos afines. Esto lo hace la tecnología, y una manera de que puedas sortear y pasar esos filtros pues es tener el uso adecuado de estas palabras clave. Por ejemplo, si no tienes como claro cuáles podrían ser, un ejemplo, si estamos buscando un ingeniero de procesos en soldadura, muy probablemente las keywords puedan ser justamente procesos, soldadura. Si es algún tipo específico de soldadura, puede ser MIG, TIG, MAC, etcétera. Esas son palabras clave, y a lo mejor, por ejemplo, si nos piden en los requisitos que tenga GD&T, que tenga conocimientos en algún ERP, todas esas partes, es decir, GD&T, ERP, funcionan como keywords y son palabras clave. Entonces, por eso es importante ponerlas. Muchas veces sucede que en los CVs, a la hora de redactarlos, no ponemos las palabras clave y solo estamos poniendo como oraciones de actividades que hacemos, pero al mismo tiempo no estamos diciendo nada. Entonces, es muy importante que sí, tu perfil esté hecho a base de estas palabras
clave que definen a tu perfil o que definen las funciones que venías desempeñando. Otra importancia es que vas a tener mayor afinidad al puesto. Es obvio que si tienes estas keywords, esto va a demostrar que tu perfil sí está alineado a las necesidades del puesto. Entonces, por eso también es altamente recomendable. Además de que otra importancia es que va a aumentar tu visibilidad. Aumentan las posibilidades de aparecer en búsquedas de los reclutadores. Cuando hacemos nosotros hunting, justamente utilizamos estas palabras clave, ¿no? O sea, si estamos buscando, por ejemplo, un reclutador, pues vamos a poner inicialmente en la búsqueda posiciones como atracción de talento, recruiter o estas palabras clave, ¿no? Y ya adentrándonos al perfil, vamos a leer tu CV y vamos a estar revisándolo en función a esas keywords. Entonces, por eso también aumenta esa visibilidad de que te consideren y de que apliques para la posición. Por último, también el uso de keywords demuestra que tenemos profesionalismo, es decir, que estás familiarizado ya con esos conceptos técnicos que son requeridos al perfil. Entonces, por eso también te lo recomendamos y hoy prácticamente un CV debe de tener esto. Es importante que no lo pases por alto y que puedas revisarlo o que incluso si tienes algún conocido, amigo que está en la parte de atracción de talento, muchas veces pues ellos mismos te pueden ayudar sobre qué palabras sí entran dentro de estas palabras clave, cuáles no, porque hay algunas que no, pero normalmente te puedes guiar en los requisitos de la posición que estás aplicando. Ahí vienen muchas keywords, entonces de ahí justamente las puedes sacar. Por último, me gustaría platicarte algunas cuestiones, datos curiosos acerca del área de reclutamiento que te pueden ayudar también a tener como mayor entendimiento de cómo hacemos nuestros procesos. De entrada, no sé si lo sabías, pero el tiempo promedio que toman los reclutadores el leer un CV completo es de 6 a 7 segundos. Y sé que parece que es un poco rápido o que es muy poco tiempo, pero justamente esto te lo comparto porque por eso es importante que tu CV esté hecha de manera concisa, que expliques muy bien, pero que no te alargues demasiado, que no hagas 5 o 6 hojas porque es probable, que los reclutadores no lleguen a leer tu CV completo si es de 6 hojas, ¿no? Entonces tienen que ser muy conciso y es por eso que pues básicamente es el promedio de tiempo que nos tomamos. Yo diría que también cuando es un perfil muy completo o que el CV ya tiene mucha trayectoria para posiciones senior, pues 1 o 2 minutos, pero no tardamos más. Entonces eso es por eso que es importante que tu CV sea conciso y que agregues justamente estas keywords. El segundo dato curioso es que un reclutador puede leer de 50 hasta 200 CVs por día y dependiendo de la fase del proceso y del volumen de solicitudes. Entonces, justamente esto avala el por qué nos debemos de tomar muy poco tiempo en leer un CV, porque normalmente no leemos 10 CVs al día, sino que estamos trabajando y leemos muchos al día. Entonces, es por eso que nosotros optimizamos el tiempo y es por eso que a ti también te puede ayudar estos tips para que cada vez lo vayas haciendo de manera más concisa, que solamente agregues los datos que sean relevantes. Y por último, alrededor del 66% de las empresas a nivel global utilizan ya algún tipo de ATS en sus procesos de reclutamiento. Entonces, este dato curioso también te sirve para que te decidas de una vez a utilizar estos tips, sobre todo en cuestión a keywords que te van a ayudar a filtrar, pasar los filtros de un ATS. Y es que en realidad, pues hoy en día este software se ha convertido en un gran aliado en el departamento de reclutamiento y selección porque, como lo mencioné, optimiza mucho los procesos y también los automatiza. Entonces, prácticamente hoy en día todas las empresas y más aquellas que son globales ya utilizan algún tipo de ATS y pues esto es para que le prestes atención justamente a la hora de redactar tu CV y de ir aplicando a las vacantes que te interesan. Ahora, ya por último, lo último que tengo para compartirte es cuáles son los motivos de descarte más frecuentes, sobre todo en perfiles de recién egresados. Si tú eres un recién egresado, estás comenzando o consideras que tu perfil es junior, tiene probablemente 1 año de experiencia, quizás esto te pueda servir. El punto
número uno es que muchas veces es una falta de preparación en la entrevista. Si en la entrevista tú muestras desinterés o no la preparaste lo suficiente, aunque tu perfil sea muy bueno, tengas muy buenos conocimientos, seas muy inteligente o hayas obtenido el mejor promedio de tu generación, puede influir en que ya no te llamen. Y aquí lo que yo te recomiendo es que pues demuestres que estudiaste, que buscaste a la empresa, sabes a qué se dedican, que puedas hacer preguntas al final de tu entrevista donde demuestres que estás interesado en la posición y que aquellas preguntas donde te piden que profundices o que pongas ejemplos, pues no te vayas a limitar a decir una oración o peor aún, contestar con sí, no sé, porque todas esas respuestas demuestran una falta de interés y es probable que ya no te llamen. El segundo punto es temas de actitud. Al ser recién egresado, obviamente no se van a fijar o no van a prestar muchísima atención a tu nivel de conocimientos. Bajan ese nivel de exigencia en cuanto a cuál es tu nivel de conocimientos, porque eso se puede ir adquiriendo y sabemos que los perfiles recién egresados o perfiles junior pues van a ir adquiriendo mucho más conocimientos conforme vayan teniendo también más experiencia laboral. Entonces no nos fijamos tanto en la parte para estos perfiles, en la parte de conocimientos técnicos, pero sí mucho en la actitud. Entonces te sugiero que demuestres en la entrevista que tienes una buena actitud, que estás dispuesto a aprender, que tienes iniciativa, que eres una persona proactiva, que si no sabes vas a investigar, porque todo eso tiene mucho valor en este tipo de perfiles. Nos demuestra que aunque no lo sepa todo en este momento, está con la mejor disposición de aprender y pues de quedarse a mediano o largo plazo en la misma empresa para adquirir más conocimientos. El tercer punto es el nivel de inglés y este sí es muy importante, por eso lo mencionaba anteriormente, de que si estás en una búsqueda activa de empleo y tienes deficiencias en tu nivel de idioma, puedas dedicar ese tiempo para ir y comenzar a tomar cursos, porque hoy prácticamente todas las posiciones nos piden que tengamos un nivel por lo menos intermedio del idioma y mucho más aquellas empresas que son globales. Si tú tienes un interés y te gustaría trabajar en un futuro en alguna empresa que no es mexicana y que tiene aquí plantas, pues lo más probable es que al ser una empresa extranjera nos pidan obviamente que tengas un nivel de inglés. Entonces sí te recomiendo que vayas adquiriendo esta habilidad y que también en tu entrevista seas completamente honesto. Si tienes un nivel intermedio, pues que digas que tienes un nivel intermedio, pero si estás ya tomando clases, eso agrega mucho valor y es probable que sí continúen contigo, aunque tu inglés no es perfecto, pero saben que ya lo estás estudiando. Entonces esto también es importante. Y por último, el último factor que consideramos como un motivo frecuente de descarte es la parte de la expectativa salarial. Muchas veces sucede que al ser un perfil recién egresado, cuando nos comparten su expectativa salarial, se sale de presupuesto y está fuera del rango que también está considerado por tema de benchmarking o de los rangos que ya conocemos del mercado. Entonces es muy importante que tú puedas investigar, obviamente, cuál es el salario mínimo que tú necesitas por costos fijos que ya tienes y también considerando gastos que vas a tener al adquirir ese empleo, que puede ser el tema de gasolina, toda la parte de traslados, si vas a tomar auto o vas a utilizar transporte público, vestimenta, comidas, etcétera, y que de ahí sepas cuál es el mínimo que tú estarías dispuesto a aceptar, pero que también te puedas adentrar un poquito a estudios de mercado, que puedas investigar para que sepas cuáles son los rangos promedio de tu perfil por los años de experiencia, por las habilidades que tienes y por el sector en el que estás buscando desempeñarte. Entonces sí te recomiendo que si eres un perfil recién egresado, puedas buscar primero este rango promedio, porque muchas veces al pedir un rango mayor y no estar dispuesto a negociar, se pierden y se caen estos procesos, porque pues definitivamente no pueden ofrecerte ese salario aunque les haya gustado mucho tu perfil. Entonces ahí lo que te recomiendo es que te puedas adentrar a conocer estos estudios de mercado, que también son tabuladores de acuerdo a dónde estás viviendo, al país obviamente, al sector y a todas estas condiciones, y que de ahí tú ya puedas saber más o menos en cuánto está tu perfil cotizado actualmente en el mercado. Obviamente a mayor habilidades, mayor experiencia que vayas teniendo, tu perfil va a poder tener un rango mayor salarial para poder tener, pero
de momento en perfiles recién egresados o perfiles junior, sí es importante que sepas los rangos o que también en una entrevista puedas estar abierto a preguntar y decir que pues quisieras conocer el rango porque sí te interesa esa oportunidad, verlo y que después de eso tú puedas tomar una decisión y no decir simplemente no la acepto y lo mínimo que deseo es esto, ¿no? Entonces, con esto y básicamente es el término de esto. Espero que te sea útil y que todos estos tips, estrategias te puedan ayudar a optimizar esta búsqueda de empleo y puedas obtener pronto ese empleo que estás buscando de acuerdo a tus objetivos. Gracias.